¿Ya? Sí, ¿está el sonido bajo? Y quizás sean mejor estos micros, ¿no? ¿Cambiamos? ¿Así? ¿Más arriba el micro? ¿Así? A ver, mira a ver. ¿Ahora entra bien? ¿Sí? ¿Comenzamos? Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia para hablar del borrador del proyecto de presupuestos de la Cámara de este Parlamento extremeño para el año 2013. Acabamos de celebrar una mesa extraordinaria de la Cámara, conjuntamente con la sesión de la mesa del día de ayer, ordinaria, más la extraordinaria celebrada hace breves momentos en sede parlamentaria. Se han aprobado los presupuestos de la Cámara para el año 2013 por unanimidad de la mesa, por los 5 votos a favor de los miembros de la mesa de la Cámara. El presupuesto total de esta Cámara con respecto al año 2013 asciende a la cantidad de 13,2 millones de euros. 13,2 millones de euros. Este presupuesto tiene una minoración con respecto al ejercicio actual del año 2012 de 1,2 millones de euros. El ejercicio actual estamos trabajando en la Cámara con un presupuesto de 14,4, por tanto este proyecto de 13,2 tiene una minoración, como decía, de 1,2 millones de euros, la misma minoración que tuvo el presupuesto del 2012 con respecto al presupuesto del 2011. Por tanto, en los 2 años, 2012-2013, esta Cámara ha reducido su presupuesto en 2,4 millones de euros, es decir, casi un 17%. La minoración que produce el presupuesto del 2013 de ese 1,2 millones de euros supone un 8,3% de minoración con respecto al presupuesto actual. Tengo que decir que esa minoración de un 8,3%, 1,2 millones de euros, se produce básicamente en algunos de los siguientes conceptos que voy a detallar. A partir de ahora, en la mesa de la Cámara se suprimen todos los coches oficiales a excepción del coche del presidente. Solo el presidente de esta Cámara tendrá asignado coche oficial de la misma. Los demás coches quedarán en incidencia. Cualquier miembro de la mesa que necesite asistir en su condición de vicepresidente o de secretario o secretaria, vicepresidente, vicepresidenta, cualquier miembro que necesite asistir en esa condición del cargo que ostenta a cualquier acto, evento, etcétera, dispondrá ese día en concreto de un coche de incidencia, pero no tendrán ningún coche asignado. Esta medida no será solamente en el presupuesto del año 2013, sino que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre. ¿Por qué a partir del próximo 1 de octubre? Porque la partida destinada en el presupuesto actual de 2012 a carburantes ya está absolutamente gastada. ¿Y por qué está gastada? Porque el mismo vehículo, haciendo los mismos kilómetros en enero del 2012, producía un gasto que se ha multiplicado casi por 2 a lo largo de los meses hasta llegar al mes de julio de 2012. Y esto debido a la subida de los carburantes a lo largo de este ejercicio económico. Por tanto, esta medida se toma, reitero, a partir del 1 de octubre por las razones que acabo de expresar. Evidentemente, se mantiene a lo largo de todo el año 2013. También se suprimen todas las tarjetas para poder aparcar, tarjetas de parking, en el parking de la avenida José Fernández López. Se suprimen todas las tarjetas del personal eventual de la Cámara, de los miembros de la mesa de la Cámara, del gabinete de la presidencia de la Cámara y también de las direcciones de los grupos parlamentarios. Solamente tendrán, a partir del día 1 de octubre, que entrará en vigor también esta medida de las tarjetas, y también durante el año 2013, solamente tendrán tarjeta para poder aparcar en el parking de la avenida José Fernández López los parlamentarios que no sean
ni miembros de la mesa ni miembros de las direcciones de los grupos políticos. Esa medida, conjuntamente con las plazas de parking que hemos producido aquí en la sede parlamentaria, en el local anexo que teníamos y que se ha arreglado para plazas de parking, que en total son 23 plazas de aparcamiento, esas medidas, conjuntamente con estas plazas de parking propias ya de la Cámara en sede parlamentaria, supondrá un ahorro de algo más del 50% de la factura que se le venía pagando mensualmente al parking de la avenida José Fernández López. También esa minoración del borrador del presupuesto para el próximo ejercicio del 2013 supone una reducción en términos globales del 25% de la facturación del gasto de telefonía, tanto en datos como en voz, tanto en fija como en móvil. La facturación global de telefonía de esta Cámara se va a reducir para el próximo ejercicio en un 25%. Todo esto influye también con los nuevos equipos que se han montado, esa reducción del coste, con la negociación que se ha hecho con Telefónica por parte de esta presidencia de la Cámara y también por parte de la limitación del consumo de voz y datos de cada una de sus señorías, de los parlamentarios y las parlamentarias, que tenían una limitación tanto en voz y datos mensualmente hasta 250 euros mensuales y se ha reducido a 150 euros mes diputado o diputada. 150 euros mes diputado, diputada. En esa tarifación, reitero, máxima. También anuncio la supresión de la elaboración externa de los catálogos de las distintas exposiciones que se producen en la Cámara. Hasta ahora era normal, y así lo veníamos haciendo de forma habitual, cuando se montaba una exposición, se montaba un catálogo para esa exposición. Todo ese gasto extraordinario, que era evidentemente encargado a imprenta, todo ese gasto extraordinario se suprime, de tal manera que a partir de ahora, a partir del 1 de enero del 2013 y durante todo el año 2013, todas las exposiciones que se produzcan en la Cámara tendrán un dístico, un trístico o cualquier otro material de apoyo a la exposición, pero solo el que pueda ser elaborado por los profesionales con el material propio que tiene el Parlamento extremeño. Por tanto, solo el que podamos elaborar con servicios propios de la Cámara extremeña. También anuncio que todos los detalles, recuerdos, obsequios, incluidas también las publicaciones que realiza la Cámara, no se volverán a regalar desde este Parlamento, a excepción de las que se regale en las visitas oficiales o actos protocolarios oficiales a los que asista el presidente de esta Cámara. Todos estos detalles, recuerdos, obsequios y también incluidas las publicaciones se pondrán a la venta a precio de coste, sin ningún beneficio para el Parlamento, se pondrán a la venta a precio de coste en la tienda que para tal fin va a abrir el Parlamento, de tal manera que cualquier visitante que visite la Cámara Legislativa extremeña se pueda llevar una publicación, un recuerdo, un obsequio, cualquier tipo de cosa de esas características que se ponga a la venta en esa tienda, y todo, reitero, a precio de coste para la Cámara. También anuncio que la partida de gastos de protocolo y de representación de la presidencia de la Cámara, gastos de protocolo y representación de la presidencia de la Cámara, se ha reducido en los 2 últimos años con respecto al presupuesto del 2011 en un 80%. Esa partida está minorada en un 80% con respecto al presupuesto del 2011 en el año 2013. Ya se produjo una minoración importante en el presupuesto del 2012 y ahora ha habido otra también importante en el presupuesto del 2013. También anuncio que se van a suprimir los locales de alquiler de distintas dependencias que tiene este Parlamento en sitios externos a sede parlamentaria.
algún piso de alquiler que tenemos y algún local de alquiler que tenemos con otras dependencias de la Cámara. De tal manera que estamos también en conversaciones con el Gobierno de Extremadura para que el local propiedad de la Junta de Extremadura, que tenía cedido al Arzobispado de Mérida-Badajoz y que el Arzobispado de Mérida-Badajoz lo va a dejar por decisión propia, esa cesión, estamos en conversaciones con el Gobierno de Extremadura para que esa sede, hasta ahora del Arzobispado de Mérida-Badajoz en la ciudad de Mérida, pueda ser cedida a esta Cámara. Es un edificio que está justo enfrente del Parlamento, justo enfrente de esta sede parlamentaria, pudiera ser cedido al Parlamento y pudiera destinarse a varias cuestiones. Una de ellas, la ubicación de parte de los parlamentarios de los dos grupos mayoritarios. Dos, la ubicación de al menos 2 departamentos de esta Cámara Legislativa. Por tanto, esos locales y esa ubicación que tenemos ahora externa, fuera de sede parlamentaria, dejaríamos de pagar esos alquileres con respecto al año 2013. También anuncio que la partida que estaba contemplada en el presupuesto del 2012 con respecto a la formación de los parlamentarios queda suprimida también. Y si el año 2013 los grupos políticos desean tener alguna formación hacia los parlamentarios, tendrán que sufragarla, tendrán que pagarla, tendrán que asumirla, en definitiva, de las asignaciones que tienen como grupos políticos, Todo el material fungible que utilizan los grupos parlamentarios, llámese tóner de fotocopiadoras, tóner de impresoras, papel, todo el material fungible, reitero, que utilizan los grupos parlamentarios, van a seguir pagándolo de sus asignaciones parlamentarias. Eso queda tal cual. Y a grosso modo, estas son las líneas generales del presupuesto del Parlamento para el año 2013. Bien, es verdad que dentro de este presupuesto del Parlamento para el año 2013, con 13,2 millones de euros, les garantizo, y así quiero transmitírselo a todos los ciudadanos de Extremadura, todas y cada una de las partidas de este presupuesto del año 2013 están miradas con lupa. Todas. Y todas están ajustadas al máximo para tener el funcionamiento garantizado de esta Cámara Legislativa para el año 2013. Y con 13,2 millones de euros estamos por debajo de lo que esta Cámara necesita como mínimo para el funcionamiento de un año natural. Esta Cámara, para el buen funcionamiento de un año natural, estaríamos hablando de 13,6, 13,7. Y estamos hablando de un presupuesto de 13,2. Y alguien puede preguntarme ahora, ¿y cómo se va a solucionar, presidente, esa diferencia para acabar el año 2013? La solución se la doy. Dentro de ese ajuste también de cinturón, el presupuesto de 2012, que lo ajustamos en 14,4, dentro de la gestión que venimos realizando de todo el año, hay una previsión inicial para que finalicemos el 31 de diciembre del 2012 con un superávit de aproximadamente 400.000 euros, de superávit del ejercicio económico 2011, producido este superávit por el ajuste de cinturón mes tras mes del año 2012. Y también, cuestión que aprovecho en este momento para agradecer, también producido por todos y cada uno de los trabajadores de esta Cámara, todos y cada uno de los funcionarios, del personal eventual, también de los laborales que trabajan en este Parlamento, el esfuerzo que hacen en el día a día por intentar ahorrar en ese día a día todo lo que podamos y algo más. Por tanto, ese ahorro que se convierte, como bien saben ustedes, ese superávit en remanente líquido de tesorería, pasará al remanente líquido de tesorería de esos aproximadamente 400.000 euros a formar parte del presupuesto del 2013. Pero el presupuesto es el que les acabo de detallar con los datos que les acabo de expresar también. El Gobierno me consta que está haciendo esfuerzo,
los ciudadanos individualmente me consta que están haciendo muchos esfuerzos, las familias extremeñas lo están haciendo también, las empresas de Extremadura también, los autónomos, y este Parlamento no podía estar al margen de esos esfuerzos. Por tanto, este Parlamento ha hecho también un gran esfuerzo con esta minoración de este presupuesto y con el ahorro que está produciendo en el año 2012 y que se puede incorporar al año 2013. Y esta es lo que quería trasladar y lo que quería expresar. Tienen ustedes también los números por capítulos y tienen también un histórico de los distintos presupuestos. Quiero añadir, por último, una cuestión. Estaríamos hablando de presupuestos del año 2007, un poquito superiores al año 2007. Pero recuerdo, el presupuesto del año 2007, con respecto a este, bajo mi punto de vista como presidente, tiene una gran diferencia. En el año 2007 esta Cámara estaba funcionando con 19 parlamentarios en dedicación exclusiva y los miembros de la mesa, en el año 2007. En el año 2013 esta Cámara va a funcionar con 56 parlamentarios en dedicación exclusiva y con los miembros de la mesa en dedicación exclusiva también. Por tanto, esa es un matiz, un pequeño matiz que para mí es un matiz importante a destacar y por eso lo destaco. Estaríamos hablando, reitero, un poquito superiores a los presupuestos del año 2007, pero en esos niveles. Reitero, el presupuesto del 2007 que ven ustedes ahí reflejado, que corresponde a 11,7 millones de euros, ese presupuesto hay que añadirle el matiz que acabo de decir. 19 parlamentarios con dedicación exclusiva. En el 2013, 56. Y a partir de ahora, bueno, pues me someto a las preguntas, consideraciones, cualquier otra cosa que yo pueda aclarar. Dos preguntas, ahora se oye. Sí. Por un lado, ¿qué utilidad va a tener la oficina de expresidente? No sé qué utilidad va a tener. Y por otro lado, hablando de los parlamentarios que tienen la condición de trabajo en exclusiva, el expresidente Ibarra planteaba este fin de semana que debería esa fórmula eliminarse, que solo se cobre en el Parlamento por lo que se trabaja, por la asistencia a los plenos y a las comisiones. ¿Qué le parece? Bueno, vamos por partes. Primero, la oficina del expresidente. En esas conversaciones que he dicho y a las que he hecho referencia antes con el Gobierno para la cesión de ese local que ha estado ocupando el Arzobispado de Mérida-Badajoz, también estamos intentando hablar con el Gobierno de una cesión de ese local de la oficina del expresidente hacia el Gobierno, porque a priori al Gobierno le viene bien para alguna ubicación de alguna cuestión directiva sanitaria. ¿De acuerdo? Dentro del área de salud y política social del Gobierno, y por la proximidad que tiene ese local al Hospital de Mérida, le podría venir bien para alguna atención de dirección sanitaria. Por tanto, estamos también hablando de la cesión del Parlamento, desde el Parlamento hacia el Gobierno, de ese local de la oficina del expresidente. Por tanto, en ese sentido, creo que queda ya contestada la pregunta. Y en la segunda cuestión que decía usted del expresidente, o hacía usted referencia a las declaraciones del expresidente Rodríguez Ibarra, tengo que decir lo siguiente. Primero, como presidente de la Cámara tengo que hablar siempre con mucha propiedad, y a mí me gusta hablar siempre barajando todas las posibilidades. ¿Realmente que haya diputados con dedicación exclusiva o no los haya produce ahorro? Pues habría que sentarse a echar números. Porque recuerdo, si no tienen dedicación exclusiva, tienen que venir a esta Cámara, pero tienen que venir a esta Cámara con unas liquidaciones por asistencia a órganos colegiados de la Cámara. Es decir, hay que pagarle cada vez que vienen al Pleno una asistencia al Pleno, pero cada vez que vienen a la comisión, una asistencia a la comisión informativa. Si vienen a la comisión de investigación, una asistencia a la comisión de investigación. Si vienen a las comisiones no permanentes de estudio, las asistencias a las comisiones no permanentes de estudio. También hay que pagarle el kilometraje cada vez que se le convoque a un órgano de la Cámara. También hay que pagarle las dietas cada vez que se le convoque a un órgano de la Cámara. Porque si dura todo el día, genera una dieta al mediodía o media dieta. Quiero decir con esto
realmente eso es poco productivo el ahorro, o prácticamente el ahorro es insignificante el que se produce. En segundo lugar, y es una cuestión que yo pongo encima de la mesa, y reitero, este tema me parece que los que suelen pronunciarse públicamente deberían de reflexionar antes de pronunciarse públicamente sobre estos temas. Y con esto no quiero decirle nada a nadie, pero ¿qué empresa privada permitiría que el 25% de la jornada laboral de un mes faltara a su trabajador al trabajo? Y me explico. Cuando menos hay 2 plenos en un mes, cuando menos, 2 plenos. Cuando menos y como mínimo cada parlamentario asiste a 3 sesiones de comisiones, como mínimo, a 3. Ya estamos hablando de 5 días. 5 días es una cuarta parte de la jornada laboral de un trabajador de este país. ¿Qué empresa privada está dispuesta a que como mínimo su trabajador falte 5 veces al día al mes, o lo que es lo mismo, el 25% de la jornada laboral, por lo menos, reitero, por lo menos y como mínimo? Al final, nadie va a ir en unas listas electorales a ninguna Cámara Legislativa, porque si va puede perder su puesto de trabajo en una empresa privada. O lo que es lo mismo, que es lo que se quiere, que las listas electorales a los parlamentos estén solamente constituidas por funcionarios o por trabajadores en paro. Alguien me lo tendrá que aclarar este tema. Por tanto, ¿qué queremos? Políticos que trabajen mucho, que se interesen mucho por cada uno de las iniciativas, de las leyes, de los decretos, de las propuestas de impulso, de pronunciamiento, de las interpelaciones, en definitiva. ¿Queremos políticos profesionales o queremos políticos solamente que vengan aquí corriendo desde sus trabajos a apretar el botón y votar? Porque yo defiendo el trabajo que hacen todos y cada uno de los parlamentarios de este Parlamento, todos. Porque lo he dicho muchas veces, pero hoy aprovecho para seguir diciéndolo. Yo le invitaría a cualquier ciudadano a que se monte en el coche de cualquier parlamentario y le acompañe durante una semana completa. Fíjese usted, no le estoy invitando al mío, que también pueden hacerlo. Y yo encantado que viniera cualquier extremeño conmigo durante una semana. Pero yo le invito a que elijan el parlamentario que quieran o la parlamentaria que quieran y lo hagan. Y ya verán la intensidad de trabajo que tienen los parlamentarios. Les aseguro y les garantizo que los parlamentarios están muy por encima de las 37 horas y media de trabajo semanales. Y cuando digo muy por encima, les estoy diciendo que cualquier parlamentario está por encima de 50 horas directas de trabajo semanales. Creo que eso hay que dignificarlo. Otra cosa distinta es, oiga, el número de parlamentarios tiene que ser más, tiene que ser menos, tenemos que reducir, no tenemos que reducir, las retribuciones son muchas, son pocas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero creo que en este tema hay que hablar en propiedad. Primero, y resumo, creo, y lo digo muy sinceramente, que ninguna o muy poca, yo diría que ninguna, pero voy a ponerme el margen de beneficio, muy pocas, escasísimas empresas privadas de este país o de esta comunidad autónoma estarían dispuestos a que cualquier trabajador suyo faltara el 25% cuando menos de la jornada laboral de cada mes. Y reitero también, yo creo que el ahorro económico a la Cámara Legislativa sería prácticamente insignificante, debido a que los parlamentarios cuando asisten a la Cámara hay que hacerle otra serie de devengos que producen. O claro, otra cosa sería muy distinta. ¿Qué queremos? Que los parlamentarios vengan al Parlamento, trabajen gratis y no cobren ninguna dieta por asistencia tampoco a comisión ni tengan dedicación exclusiva. Es decir, una ONG, yo creo que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y esto es el Parlamento de Extremadura, donde se sientan los representantes de los extremeños, las extremeñas, y donde evidentemente se hacen todas las normas de convivencia, y eso requiere una seriedad, un compromiso
una lealtad con la comunidad autónoma y, desde luego, requiere una sobriedad en el trabajo que le garantizo que los 65 parlamentarios actuales la están dando. No sé si le he contestado bien. Sí. Buenos días. Dos preguntas. Una sobre... ¿Se suprimen los pisos? Dos preguntas. Una sobre la supresión de pisos y locales de alquiler. ¿De cuántos pisos y locales estamos hablando? Y la otra, ¿no se reduce la asignación directa de los grupos? Bien, como son dos preguntas, primero, estamos hablando de un piso y de un local. Estamos hablando de un piso y de un local. Eso supone al año 60.000 euros. Número redondo. Y luego, en cuanto a la segunda parte, era las asignaciones a los grupos. Las asignaciones a los grupos ya se han reducido. Las asignaciones a los grupos se han reducido en tanto en cuanto, acabo de anunciarles, que todo el material fungible de los grupos parlamentarios, desde un boli, desde un lápiz, desde el papel, pasando por todo el material que utilicen fungible en cada uno de los grupos parlamentarios, hasta los tóners de la fotocopiadora, de las impresoras, etcétera, etcétera, va por cuenta de los grupos parlamentarios. El mantenimiento y el sostenimiento de los dos coches que tienen los dos grupos mayoritarios, Grupo Popular y Grupo Socialista, corren a cargo de la asignación de los grupos parlamentarios. Por tanto, está ya reducida muy considerablemente. ¿En cuánto es esa reducción? La siguiente pregunta puede ser. Yo calculo que aproximadamente se ha reducido en un 30%. En un 30% con lo que acabo de decir, que antes pagaba la Cámara y ahora ya no paga la Cámara. La asignación de los grupos sigue siendo la misma y la pagan los grupos parlamentarios de sus asignaciones. Con otro añadido nuevo en el año 2013. La formación de los parlamentarios corre a cargo de los grupos parlamentarios también. Por tanto, si desean tener un curso de oratoria, un curso de técnicas de hablar en público, de lo que haga falta, tendrán que asumirlo con la asignación que tienen los propios grupos parlamentarios. Yo calculo que será un 30% esa reducción en el año 2013. Sí. Sí, yo quería preguntar si en el capítulo de personal va a haber algún ajuste, porque he entendido solo gastos corrientes, y luego en los coches oficiales, ¿cuántos había antes? Bueno, en el capítulo de personal están contempladas las 14 pagas de todos los trabajadores, 12 pagas más las 2 extraordinarias. Es decir, estamos hablando del personal eventual, personal funcionario y personal también laboral, 14 pagas, y están contempladas 13 para los políticos. Es posible que los políticos no tengan ninguna. Digo de las extraordinarias, no ninguna paga, porque claro, de algo tendrán que vivir los políticos, o tendremos que vivir. Pero digo que no tengan ninguna de las 2 extraordinarias. Por tanto, es posible que los políticos al final pues acaben con 12 y es posible que los trabajadores tengan 14 o no. Mire usted, no sé, es que el escenario económico es tan variante y estamos hablando de una previsión, de un proyecto, un borrador de presupuesto. Eso puede tener sus tintes. Ya sabe usted también que en la paga de Navidad del año 2012, por parte de la mesa de esta Cámara, se ha suprimido la de los políticos, pero la de los trabajadores de la Cámara, eventuales funcionarios y laborales, todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Podría suprimirse o no, no lo sé. Pues en las próximas semanas la mesa de la Cámara tendrá que pronunciarse a ello. ¿De acuerdo? Y había otra que era... ¿Cuántos coches oficiales había antes? Sí, bueno, cuando yo llego a la presidencia de la Cámara, todos los 5 miembros de la mesa tenían coche oficial. Suprimí los coches oficiales de los 2 secretarios y cuando se ha elaborado este presupuesto, pues ahora se ha suprimido en el segundo año los coches de los 2 vicepresidentes. Sí, respecto a la paga extraordinaria, el ahorro de esa paga está incluido en los 400.000 euros que has comentado de superávit, o va aparte, y si ya está cuantificado, ¿cuánto va a ser ese ahorro por la paga extraordinaria que nos van a cobrar los diputados? ¿De los políticos? Sí.
No está todavía, no me han sacado los servicios la cuantificación, pero vamos, yo calculo que serán pues aproximadamente 200.000 euros. No llegará a 200.000 euros ese ahorro. Ese ahorro de la paga extraordinaria de los parlamentarios. Estamos hablando del año 2012. El ahorro de la paga extraordinaria de los parlamentarios. El ahorro del 5% de la bajada de los salarios, que como bien saben ustedes, se está produciendo desde el mes de junio, en las nóminas de los parlamentarios, de los políticos de esta Cámara. Todo ese dinero va devuelto al Gobierno, se devuelve al Gobierno. Y cuando hablo de los 400.000 euros de superávit, es aparte de esa devolución ya realizada al Gobierno, que esa devolución se realizará antes de que finalice el año 2012. Por tanto, deduzco que lo que anunciaste de que el 5% de la bajada de los diputados iban a organizaciones sin ánimo de lucro, tal y como se anunció, se devuelve al Gobierno y que el Gobierno decida dónde va. Bueno, en el primer mes se produjo, porque lo aprobó la mesa de la Cámara, fue al Banco de Alimentos, tanto al de Cáceres como al de Badajoz, y en el segundo mes la mesa de la Cámara decidió, porque como ya se dijo, iría mes a mes y la decisión era mensual por parte de la mesa. En el segundo mes la mesa de la Cámara decide que vaya de vuelta al Gobierno y sea el Gobierno quien la destine a las políticas sociales que considere conveniente y oportuno, precisamente también por pues esas minoraciones que está produciendo el Gobierno y que evidentemente muchas de ellas están pues afectando a algunos sectores de la sociedad y que desde este Parlamento también nos preocupa, pero decidimos que fuese directamente el Gobierno quien ejecutara. Presidente, del 1,2 millones creo que es la minoración de este presupuesto. ¿Cuál es la partida que más reduce, más contribuye a esa reducción? ¿Qué es lo que más? Los gastos corrientes. El grueso de la partida que más, los gastos corrientes. Bueno, el presupuesto de la Cámara, tengo que decirles que básicamente son capítulo 1 y 2. Gastos corrientes y gastos de funcionamiento. Porque luego, bueno, hay otros dos capítulos, pero vamos, que no tienen mucha trascendencia, ¿no? Como es el capítulo 4, las transferencias corrientes, o son las inversiones, que bueno, pues son las pequeñas obras que hay que ir haciendo durante el año de mantenimiento. Esto es un edificio, tengo que recordar también, porque, claro, muchas veces eso se desconoce, pero hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo un edificio de construcción moderna que un edificio de construcción muy antigua. Un edificio de estas características, la base del edificio de la sede del Parlamento, tiene un coste de mantenimiento bastante importante anualmente. ¿Por qué? Porque tiene muchas humedades, porque los tejados dan problemas constante y permanentemente, porque hay una cúpula que cubre el patio noble del Parlamento que da problemas y ha estado dando problemas prácticamente desde que se instaló la cúpula. En definitiva, son muchos sistemas también, calefacción, aire acondicionado. Siendo el edificio antiguo, el sistema de calefacción y aire acondicionado no se pudo instalar, siendo lo ideal otra instalación por la complejidad que tenía de construcción el edificio. Quiero decir todo esto: el gasto de mantenimiento que tiene este edificio es muy superior a si estuviese este Parlamento en un edificio moderno, donde evidentemente los gastos de mantenimiento serían mínimos prácticamente, ¿no? Por tanto, lo que le decía, el presupuesto de la Cámara se basa prácticamente en el capítulo 1 y capítulo 2, y la minoración pues más importante, lógicamente, ha sido en el capítulo 2, una también pequeña minoración en el capítulo 6, en inversiones reales, que obedece al gasto de mantenimiento, pequeñas obras de mantenimiento que se hacen a lo largo del año. Por ejemplo, le anuncio que teníamos previsto inicialmente hacer una actuación en la cúpula del patio noble, que cubre el patio noble, porque el estado de la estructura, que es metálica, tiene un estado de oxidación en algunas zonas importante, pero ya encargué un estudio, la mesa de la Cámara conoce el estudio del estado en el que se encuentra esa cúpula, no corre peligro para hacerle una actuación urgente y por tanto puede esperar. Quiero decir que una cuestión que había prevista para el año 2013 pues no va a poder ejecutarse y estaba dentro del capítulo 6 y tiene que pasar al año 2014 si hay posibilidades en el año 2014, que yo tampoco las sé, claro. ¿Alguna cuestión más? Sí, Javier. Sí, yo quería saber, ha habido una junta de portavoces junto a la mesa, había un recurso de inconstitucionalidad de Izquierda Unida, quería saber qué es lo que ha pasado, si se ha aprobado o no, y si se ha aprobado, ¿a qué pleno iría?
Bueno, lo del pleno ya sería mucho, porque eso lo tienen que impulsar los grupos. No te lo puedo decir porque lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es lo que, bueno, el reglamento es muy tasativo en algunas cuestiones y el reglamento dice claramente, el reglamento de la Cámara en vigor, dice claramente que cuando una materia ha sido debatida o está en tramitación en la Cámara, no se puede incorporar a la Cámara en una segunda ocasión, como segunda vez, en el mismo periodo de sesiones, salvo que se pronuncie a favor la mayoría de la Junta de Portavoces. Por tanto, lo que yo hice en el día de ayer fue quedar ese escrito sobre la mesa, convoqué de forma extraordinaria a la Junta de Portavoces hoy a las 9:30 de la mañana y la mesa hemos escuchado la opinión de los 3 grupos parlamentarios. Había 2 grupos parlamentarios a favor, o hay 2 grupos parlamentarios a favor, imagínate quiénes son, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida Verde Sigue, y hay un grupo en contra en base a la tramitación del reglamento que acabo yo de expresar. Hemos escuchado a la Junta de Portavoces, no tiene que votar la Junta de Portavoces, ha sido escuchada, y luego nos hemos reunido en la mesa de la Cámara. En la mesa de la Cámara, por mayoría de la mesa, se ha decidido calificar ese escrito positivamente. Por tanto, el escrito ha sido calificado positivamente porque la mayoría de la mesa de la Cámara ha entendido que no se altera la posición de la Cámara ni la posición de los grupos parlamentarios, la votación se ganó, pero no se llegó al número de parlamentarios o número de votos afirmativos que requiere el reglamento de la Cámara. En este caso era mayoría absoluta, es decir, 33. Se obtuvieron 32. Por tanto, en base a eso, ha habido 3 miembros de la mesa que han votado a favor y se ha calificado positivamente el escrito. Los que han votado a favor y en contra no tengo que decirlo. Yo he votado en contra de esa tramitación y además he expresado mi voto particular en el acta de la mesa. Creo que no obedece a nada alterar en ese sentido algo que está perfectamente reflejado en el reglamento de la Cámara y que dice taxativamente lo que he dicho al principio. Ninguna iniciativa que ya haya sido debatida y votada, en este caso, o esté en trámite, puede ser incorporada como en segunda ocasión o de segunda vez al periodo de sesiones en vigor en la Cámara. Otra cosa es a otro periodo de sesiones, pero estamos hablando del mismo periodo de sesiones. ¿Está aclarado? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿No hay ninguna más? Pues nada, muchas gracias.